En nuestra clase, había una chica fría y elegante llamada Valentina. Cada vez que le preguntaba sobre un problema de matemáticas, me respondía en 3 frases, como si cada palabra fuera un tesoro y no quisiera desperdiciar ninguna. Después, tuvo lugar una reunión de excompañeros de instituto. El señor Martínez, el monitor de clase, dijo riendo que, años atrás, Valentina le había mirado a mí varias veces mientras me explicaba un problema en solo 3 frases. En la reunión, todos habían bebido bastante y comenzaron a recordar los chismes y rumores de la época del instituto. El señor Martínez, borracho, se levantó de repente y dijo, lo que ustedes dicen no es nada. En aquel entonces, cuando Valentina le explicaba problemas a Luis, la chica le miraba a él varias veces en solo 3 frases. Al oír eso, todos se echaron a reír. Señor Martínez, ¿está seguro? ¿Cómo es posible que Valentina le mire a Luis?, preguntó alguien. Claro, Valentina era conocida por ser inaccesible. Ni siquiera en el instituto tenía muchos amigos, y ahora, ni hablar, no hay ningún rumor sobre ella. ¿Recuerdan la vez que se rumoreó que estaba saliendo con un famoso actor? Ella se apresuró a aclarar que no lo conocía. Todos tomaron las palabras del señor Martínez como una broma, pero él se enfadó, ¿no les creéis? Lo conté yo mismo. Si no me creen, pregúntenle a Luis. Todos me miraron. Yo me atraganté con un sorbo de alcohol y tuve que toser violentamente. En realidad, yo tampoco podía creerlo. En el instituto, yo era un estudiante de malos resultados y me convertí en compañero de banco de Valentina. Ella era alta y esbelta, con una piel blanca y una belleza deslumbrante. Con el uniforme de instituto en el campo de deportes, era objeto de miradas. Un día de segundo de instituto, el profesor cambió los asientos y me puso al lado de Valentina, diciéndome que podía preguntarle si tenía problemas. Valentina hablaba poco y no tenía muchos amigos. Su rutina era simple, estudiar, hacer ejercicios y correr en el campo de deportes. La primera vez que me atreví a hablar con ella fue porque solo saqué un 6,9 en matemáticas. Con timidez, acerqué mi examen a su lado y le pregunté, señorita Valentina, ¿podría explicarme cómo resolver este problema? Ella me miró brevemente y resolvió el problema en un papel de borrador. Durante todo el proceso, dijo solo 3 frases, mira aquí, el método es muy importante. ¿Lo entiendes? Vi que los pasos de la resolución estaban escritos en el papel de borrador de manera muy detallada. Mientras miraba, resolví el problema de nuevo y rápidamente lo entendí. En aquel entonces, a los compañeros de clase les gustaba mucho hablar de chismes y rumores. Yo pensé que Valentina hablaba poco porque estaba preocupada porque la gente malinterpretara nuestra relación, así que con el tiempo me acostumbré a ello. Volví a la realidad. El señor Martínez se sentó a mi lado y me preguntó, Luis, dime, ¿miró a Valentina a ti muchas veces mientras te explicaba el problema? Monitor, estaba concentrado en resolver el problema y no me di cuenta, le respondí con una sonrisa desdichada. La novia del señor Martínez vino en mi ayuda y lo agarró de la mano, tengo una pregunta. ¿Por qué un hombre como tú miraba tanto a Valentina? Sus palabras hicieron que todos se rieran de nuevo. Después de la reunión, regresé a casa y vi un mensaje de Valentina en WhatsApp. ¿Se han ido todos?, preguntó ella. Sí, ¿acaso acabas de llegar? Le respondí. Sí. Me levanté del sofá. Había leído a Valentina sobre la reunión, pero ella estaba ocupada con una adquisición y no me había respondido. Y ahora, cuando la reunión ya había terminado, ella había llegado. Vete a casa, la reunión terminó hace un rato. De acuerdo. Esa era Valentina. Después de graduarse, se convirtió en la presidenta de una empresa, pero todavía hablaba de manera concisa. Yo no podía evitar pensar que la gente debía estudiar duro, de lo contrario, solo podría trabajar para sus excompañeros. La familia de Valentina tenía una empresa muy conocida, pero ella no se hizo cargo de la empresa familiar. En cambio, abrió una empresa de juegos, que ya era muy famosa en la industria. Y yo era un empleado de su empresa. Normalmente, no teníamos mucha interacción en la empresa. Solo cuando su asistente, la señora García, estaba ocupada, me pedía que hiciera tareas menores. Por ejemplo, el café de la señora Sánchez ha llegado, dile que lo recoja, la señora Sánchez se ha ido a una reunión sin paraguas, dile que se lo lleves, la señora Sánchez se ha emborrachado en una fiesta, dile que la lleve a casa, la señora Sánchez ha comprado un regalo para su madre, dile que se lo entregue. Así, tuve la oportunidad de conocer a la madre de Valentina varias veces.
Ella era una señora muy amable y no tenía ningún aire de grandeza. Yo, como empleado de investigación y desarrollo, además de mi trabajo diario, tenía que ayudar a la asistente de Valentina después del trabajo. Aunque me pagaban bien por las horas extras, estaba tan ocupado que ni siquiera tenía tiempo para salir a citas. Ese día, cuando estaba por terminar la jornada laboral, la señora García no tenía más tareas para mí. Entonces, recibí un mensaje de mi padre, que me dijo que había concertado una cita en un café a unas millas de la empresa. Mi padre era un hombre apurado. Quería ser abuelo lo antes posible y estaba preocupado por mi soltería. Recuerdo que en el instituto, después de ver a mis padres pelear y divorciarse, dije que nunca me casaría. En aquel entonces, realmente pensaba eso, y ahora todavía no tenía planes de casarme. Con 20 minutos antes de terminar el trabajo, un mensajero entró en la empresa con un ramo de flores. ¿Quién es el señor Luis?, preguntó. Yo respondí, sorprendido. Por favor, firme aquí. Estas flores son de la señorita Fernández. Mis compañeros de trabajo comenzaron a burlarse de mí. Luis, no sabíamos que eras tan popular. ¿Quién es tu novia? ¿Quieres que la evaluemos? Antes de que yo pudiera responder, vi a Valentina y a la señora García entrar en la sala de reuniones. La señora García salió y dijo, disculpen, la película promocional de la empresa está lista. Vengan a verla en la sala de reuniones. Cuando entré en la sala, vi a Valentina sentada en la última fila. Mirando hacia la pantalla, su rostro era radiante, con una piel blanca y un cabello largo y suave recogido en un moño. Su perfil era perfecto, sin una imperfección. Diferente a la Valentina del instituto, ahora tenía un aura más fuerte. Mis compañeros se sentaron hacia adelante, y yo me vi obligado a sentarme al lado de Valentina. Al sentarme, mi mano rozó accidentalmente su muslo. Me sorprendí y me la retiré rápidamente. Vi que ella estaba hablando con la señora García sobre el trabajo y parecía no haberse dado cuenta, así que me calmé un poco. La película promocional comenzó. Yo pensaba que era una película promocional de la empresa, pero el título era Rechaza el amor ciego. Cuando apareció el título, todos trataron de no reír. La película tenía 10 minutos y el mensaje principal era que un joven que entraba a trabajar en una gran empresa se deshacía de su trabajo por el amor. Después, su novia lo engañó y él fue despedido de la empresa. Al final, lloraba en la lluvia. Después de que Valentina se fuera, todos comenzaron a discutir el significado de la película. Algunos pensaron que quizás Valentina había sido herida por el amor en el pasado. Pero también encontraron extraño que el protagonista fuera un hombre. Yo, como su excompañero de muchos años, en realidad no había oído hablar de que tuviera novio. Aunque en la universidad no éramos de la misma facultad, mi universidad estaba cerca de la de ella, y a menudo oía noticias sobre ella. Me acerqué a mi escritorio para recoger las flores. Un compañero me llamó, Luis, voy a hacer compras hoy y paso por tu casa. ¿Quieres venir conmigo? Gracias, pero tengo algo que hacer. Tengo que ir a un café, le respondí. Ya entiendo, vas a una cita, dijo él, sonriendo. No, es una cita que me ha organizado mi padre, le expliqué. ¿Tan joven y ya en citas?, preguntó sorprendido. Mi padre está impaciente. Tengo prisa, nos vemos, le dije, sonriendo. Al entrar en el ascensor, encontré a Valentina y a la señora García esperando también. Valentina era alta y se encontraba tranquila delante del ascensor, con sus largas pestañas bajas, pareciendo estar pensando en algo. Era difícil imaginar que esa mujer hermosa fuera la presidenta de una empresa. Me pregunté quién sería tan afortunado de ser amado por ella. Valentina pareció percibir mi presencia. Me miró y su mirada pasó por el ramo de flores que estaba sosteniendo. Apresuradamente, la saludé, buenas tardes, señorita Sánchez. Valentina asintió ligeramente, pero parecía estar de mal humor. Supuse que quizás fuera debido a la adquisición que estaba tramitando últimamente. La señora García, al ver las flores en mis manos, comenzó a bromear, Luis, he oído que vas a una cita. ¿Quieres que te presente a mi prima? Tiene 2 años menos que tú, estudia danza y lo mejor de todo, nunca ha tenido novio. Por favor, señora García, no me bromees, le dije. Justo entonces, llegó el ascensor y subimos los 3. La señora García se acercó a mí y dijo, ¿en serio, Luis? Mi prima vio las fotos del team building de la empresa en mi Facebook y te tiene mucho interés. Déjame darte su contacto para que habléis.
Me dio risa y estaba a punto de responder cuando ella dijo, vamos, Luis. ¿Qué tienes que perder? Mi prima te conoce un poco a través de las fotos. ¿Cómo puede ser mejor una cita con alguien que no conoces en absoluto? Déjame mostrarte su foto. Acabábamos de salir del ascensor cuando la señora García me retuvo para buscar la foto de su prima en el móvil. Valentina, que ya se había alejado un poco, se volvió de repente y dijo con voz fría, señora García, me he olvidado de mi portátil. Vuelve a buscarlo, por favor. Ah. Muy bien, señorita Sánchez, respondió la señora García. Ella guardó el móvil y me dio una palmada, como para indicarme que subiría primero. Me sorprendió. Valentina nunca había llevado el portátil a casa después del trabajo. Pero como ella lo había pedido, la señora García se marchó obligada. Volví a mirar a Valentina y dije, señorita Sánchez, si no hay nada más, me marcho. ¿Vas al café?, preguntó ella. Me quedé un poco sorprendido y respondí, sí, pero no a este de aquí. Tengo que conducir un par de millas para llegar. Me apetece un café. Llévame contigo, dijo ella y se encaminó hacia la salida. Miré hacia el ascensor y pregunté, ¿no esperamos a la señora García? No hace falta. Le he pedido que se lleve el portátil para trabajar esta noche, respondió. Salimos del edificio de oficinas y ella se dirigió naturalmente hacia mi coche. Me sorprendió y le pregunté, señorita Sánchez ¿sabe que este es mi coche? Valentina se mostró un poco sorprendida y luego sonrió, Luis, somos excompañeros de instituto. ¿Acaso crees que eres tan insignificante en mi vida? Es solo que no esperaba que, con todo lo ocupada que está, se fijara en un detalle como el coche que conduzco, le expliqué. Ella no respondió y se subió al coche, se sentó en el asiento del copiloto y comenzó a escribir un mensaje en el móvil. Supuse que era para la señora García. Durante el trayecto, no hablamos. Cuando el coche se acercó al café, aparqué. Valentina dijo lentamente, Luis, no solo recuerdo tu coche. Después de decir eso, se bajó del coche y entró en el café. Me quedé desconcertado. Cuando entré en el café, vi a la señorita Fernández, la chica que mi padre me había presentado, vestida con un vestido negro ajustado y maquillaje fuerte, que me hizo señas para que me acercase. Luis, aquí estoy, dijo. Era más llamativa de lo que esperaba. Era incluso más atractiva en persona que en la foto. Me senté frente a ella y pedí un café. Hola, soy Luis. Lo siento mucho, pero en realidad no tengo planes de casarme en estos momentos. Esta cita fue organizada por mi padre. Lamento haber perdido tu tiempo, le dije. La señorita Fernández se echó a reír, Luis, eres aún más guapo que en la foto. Me gustas. ¿Has pensado en un matrimonio ficticio? Podríamos ayudar a los dos a engañar a nuestras familias. Quedé impactado. Ella continuó hablando sola, mis requisitos no son excesivos. Solo quiero que me dejes un hijo. Después de que nazca, puedes divorciarte o hacer lo que quieras. No pude evitar interrumpirla, señorita Fernández, lo siento, pero no puedo aceptar este plan. La señorita Fernández arqueó una ceja y con el pie le dio un toque a mi pierna por debajo de la mesa, sonriendo de forma coqueta, ok, entonces dime cuál es tu plan. Estoy dispuesta a aceptarlo, y el dinero no es un problema. Me salió el café por la boca. Apresuradamente, me cesé con un servilleta y aparté mi pierna. La señorita Fernández me sonrió y dijo, Luis, eres tan inocente. Me gusta. Piensa en ello. Estamos solteros y tú no tienes novia. Podríamos intentarlo. Lo siento, pero ya me he enamorado de alguien, le dije. La señorita Fernández frunció el ceño, no puede ser. Tu padre me dijo que nunca has llevado a ninguna chica a casa. No me estás mintiendo, ¿verdad? Dijo esto y se levantó para sentarse a mi lado. Me aparté un poco hacia el interior del asiento. En ese momento, al levantar la vista, vi a Valentina con una expresión fría, parada frente a nuestra mesa. La señorita Fernández se enfadó por la interrupción y preguntó, ¿quién eres? Valentina sonrió con sus labios rojos y dijo, soy la persona que Luis ama en secreto. Me quedé boquiabierto, sorprendido por lo que estaba escuchando. La señorita Fernández se enojó aún más, ¿qué quieres decir? Pareces también una chica de una cita organizada para Luis. ¿Estás intentando robarme a mi pretendiente? Apresuradamente me levanté y me interpuse entre ellas, señorita Fernández, lo siento, pero tengo que marcharme. Valentina se acercó y me tomó del brazo, Luis, vamos a casa a comer.
Me quedé rígido. La mano de Valentina era suave y me hizo sentir una sensación de frescor donde me había tocado. Sin pensarlo 2 veces, asentí. La señorita Fernández se puso furiosa y gritó, «Luis, ¿de verdad la amas en secreto?». Le respondí, «Lo siento. Te pasaré el dinero de las flores y el café por WhatsApp». Valentina sonrió satisfecha y me llevó hacia el coche. Mientras miraba a Valentina sentada en el asiento del copiloto, me sentí nervioso y no sabía cómo comenzar a hablar. Valentina dijo con pereza, «¿No me agradeces?». Querías rechazarla pero no podías. ¿No llegué justo a tiempo? Quiero decir, no quería la cita, pero ¿por qué dijiste que eras?, dije, con la voz cada vez más baja. Valentina miró hacia la ventana y dijo, «Tengo una fiesta esta noche y necesito que me acompañes. ¿Podrías venir conmigo?». Asentí. Entendí que solo había dicho eso para llevarme a la fiesta rápidamente. «¿Eres bueno para beber, Luis?», preguntó. «Mejor que la media, supongo», respondí. Recordé la última fiesta del departamento, donde me emborraché con todos los compañeros y gané cierta fama. Supuse que eso había llegado a oídos de Valentina. Me tranquilizó pensar que solo quería que la acompañara a una fiesta de negocios. Pensé que quizás realmente no se había dado cuenta de mi secreto amor hacia ella. Valentina, probablemente, ya había olvidado que en el primer año de instituto, me caí mientras iba en bicicleta a inscribirme y ella me ayudó a ir a la enfermería. En aquel entonces, era tierna y hablaba dulcemente, era preciosa y adorable. Después del segundo año de instituto, se volvió más taciturna, dejó de divertirse y solo se preocupaba por estudiar. Después de la universidad, pensé que se enamoraría, pero mientras los demás todavía estaban pensando en divertirse, ella ya estaba planeando abrir su propia empresa. ¿Cómo alguien tan brillante y excelente como Valentina iba a darse cuenta de mis sentimientos? Respiré hondo y abrí la dirección que me había enviado Valentina. En la fiesta, la gente se mostró muy cortés con Valentina, pero conmigo fue diferente. Me obligaron a beber muchísimo. En mitad de la fiesta, le intercedí algunas veces para Valentina y tomé algunas copas en su lugar. Al final de la fiesta, los presidentes de las otras empresas salieron ayudados. Yo, apenas, logré mantener la cordura. Valentina me ayudó a salir y dijo, «Luis, te llevo a casa». Miré borrosamente la hora. Era ya medianoche. Si regresaba a casa a esa hora, mi padre se enfadaría. Tomé mi móvil y le mandé un mensaje diciendo que me quedaba en el trabajo. Luego miré a Valentina y le dije, «Me alojo en un hotel cerca. Es demasiado tarde para regresar». Valentina se quedó en silencio. Tiró de sus labios y después dijo, «De acuerdo». Cuando desperté, estaba en una gran mansión. Valentina me ayudó a entrar y me llevó a una habitación. Me dio una palmadita en la cara y preguntó, «Luis, ¿quieres ducharte?». Asentí, sintiéndome mal. Mi cabeza estaba muy mareada, pero no me sentía bien sin ducharme. Me lavé la cara con agua fría y me sentí un poco más despejado. Valentina me pasó los artículos de aseo. Después de ducharme, salí y vi a Valentina vestida con un camisón, apoyada en la ventana, bebiendo vino tinto, con la cara ligeramente sonrojada. Aunque era delgada, tenía una figura impresionante. Me sentí con la boca seca al verla. «¿Dónde estamos?», pregunté. «En mi casa», respondió ella. «¿En casa de Valentina?». Me quedé sorprendido y dije, «Me voy a descansar». Dije esto y empecé a salir de la habitación, pero de repente me di cuenta de que no sabía dónde dormir. Volví a mirar a Valentina. Valentina se echó a reír y dijo, «Luis, ¿eres tonto?». Dejó el vaso de vino y se acercó a mí. Estaba tan cerca que podía oler el perfume de su gel de ducha, suave y delicado. Sus cabellos se posaron en mi pecho. Fruncí el ceño, un poco nervioso, y llamé, «Valentina». «Estoy aquí», respondió con voz suave. Escuché lo que dijo esa mujer hoy. «Luis, ¿habrías aceptado tener un hijo con ella si yo no hubiera aparecido?», preguntó. «No», respondí. «¿Por qué?», siguió preguntando. «No me gusta», dije. Valentina alzó sus hermosos ojos de color de rosa y sonrió satisfecha. Se puso de puntillas. Ella tenía la cara sonrojada, como si estuviera borracha. Pero en realidad, apenas había bebido nada en la fiesta. Probablemente, solo se había tomado una copa de vino. ¿Era tan fácil que se emborrachara con una copa? Recogí a Valentina en brazos y la deposité en la cama. Justo cuando iba a cubrirla con la sábana, ella me tomó la cara con sus manos y me dio un beso.
Me sentí caliente. Intenté apartarla, luchando con mi última pizca de razón. Valentina, mañana te arrepentirás. Soy Luis. ¿Cómo alguien tan superior como Valentina podría quererme? Probablemente, estaba borracha. Cuanto más me resistía, más fuerte me abrazaba Valentina. Y en ese momento, mi razón se derrumbó. Cuando desperté de nuevo, vi que la habitación estaba desordenada y Valentina ya no estaba. Recordé lo que había pasado la noche anterior y me dio dolor de cabeza. Temía que Valentina se arrepintiera. Apresuradamente me vestí. Justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, sonó mi móvil. Era una llamada de la señora García. Luis, la señorita Sánchez dice que puedes descansar hoy, pero no olvides tu trabajo. Cuando conseguimos esta colaboración, te ascenderemos a gerente de departamento seguro, dijo la señora García. Pregunté con cautela, entiendo, señora García. La señorita Sánchez ha ido a trabajar. Sí, llegó incluso antes que yo. Pero ahora se ha ido de viaje a otro lugar, respondió. ¿Valentina había ido de viaje? Entonces, ella casi no había dormido la noche anterior. ¿Era de hierro? Me preocupé y pregunté, ¿cómo está de aspecto? ¿Cuándo vuelve? La señora García se rió y dijo, Luis, ¿por qué te preocupas tanto por la señorita Sánchez? No, no es eso. Solo quería saber cuándo vuelve para preguntarle algo sobre el trabajo, mentí. Probablemente en una semana. Si necesitas algo, contáctala por WhatsApp, dijo ella. De acuerdo, respondí. La señora García dijo que Valentina estaría de viaje una semana, pero en realidad se fue casi 2 semanas. Me preocupé durante todo ese tiempo. No recordaba muy bien lo que había pasado esa noche. Si algo había ocurrido, seguro que no habíamos tomado ninguna precaución. Y no sabía cómo mandarle un mensaje. Esta mañana, justo cuando estaba a punto de terminar el trabajo, estaba dudando mucho sobre cómo mandarle un mensaje a Valentina en WhatsApp. De repente, al levantar la vista, vi que ella y la señora García entraban en la oficina. Parecía estar en perfecto estado y me saludó levemente, como si nada hubiera pasado. Después del trabajo, esperé a Valentina en el coche. Cuando la vi salir del edificio, le hice una llamada. Valentina, dije. Sí. ¿Qué pasa?, respondió. La última vez, no tomamos precauciones. ¿Estás bien?, pregunté. La voz de Valentina se enfrió un poco, no te preocupes. Me encargo yo. Está bien, solo quería asegurarme de que no te sentías mal, estaba a punto de continuar, pero Valentina me interrumpió. Luis, somos adultos. Un accidente no es nada que merezca atención. Vamos a trabajar como siempre, dijo y colgó el teléfono. Vi que se subía a su coche con una expresión no muy buena. Me sentí desilusionado y colgué el teléfono. En realidad, quería preguntarle si estaba cansada últimamente y si le preocupaba la posibilidad de estar embarazada. No esperaba que se enfadara tanto. Quizás, para ella, yo era solo un accidente de una noche de borrachera. Me apoyé en el coche, desanimado. En ese momento, vi un coche de lujo que conocía. Era el del famoso actor Javier, que había tenido rumores de romance con Valentina. Javier bajó del coche, con una máscara y un sombrero, y subió a la limusina de Valentina con un ramo de flores. Sin pensarlo 2 veces, empecé a seguir su coche. La señora García me había dicho que Javier estaba muy empeñado en conquistar a Valentina. Había hecho que se rumorearan sus relaciones antes y, aunque Valentina los había aclarado, no se daba por vencido. Recientemente, cuando Valentina estaba de viaje, Javier había volado hasta el lugar donde ella estaba trabajando para invitarla a comer. Me sentía furioso y preocupado. Durante estas 2 semanas, había comprado un billete para visitar la ciudad donde estaba Valentina, pero cuando la vi con Javier, perdí el valor. Yo no tenía nada, mientras que Javier era un famoso actor. Aunque no quería admitirlo, Javier y Valentina se veían bien juntos. A mitad del camino, cuando me detuve en un semáforo, di media vuelta y volví a casa. Al llegar a casa, mi padre estaba sentado en el patio. Al verme triste, me dijo que siguiera saliendo a citas. Yo me tumbé en la hamaca del patio sin ganas, acabo de terminar una relación, no tengo interés. Mi padre apagó rápidamente el cigarro, ¿terminaste una relación? ¿Era una chica? Fruncí el ceño, ¿qué otra cosa podría ser? Pensé que quizás tuvieras otra orientación sexual, dijo. Me senté de golpe, papá. Mi padre se acercó rápidamente,
es una broma. ¿Cómo se llama la chica? ¿Cuántos años tiene? Yo puedo darte consejos. No sirve de nada. Ella es demasiado excelente, le dije. Mi padre se enfadó al oírme decir eso. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso mi hijo es malo? Tenemos una casa en la ciudad, aunque sea un poco vieja, pero es grande. Además, tú eres un genio, solo que en el instituto te esforzaste por sacar 60 o 70 puntos. ¿Crees que no me das cuenta? ¿De dónde has oído eso? Pregunté, sorprendido. Yo soy tu padre, ¿cómo no voy a saber? En aquel entonces, me di cuenta de que terminabas todos los ejercicios y luego controlabas tus calificaciones. La gente pensaba que te habías dado un impulso en la universidad, pero yo sé que eres realmente talentoso. No es del todo cierto. Tuve mala suerte en el examen de admisión a la universidad. Si no, habría sacado mejores notas, le dije. No importa. No me importa dónde hayas ido a la universidad, pero no puedo aceptar que no te cases, dijo mi padre. ¿Por qué? Tú mismo te has divorciado, ¿por qué me obligas a casarme?, le pregunté. Lo que pasó con tu madre y yo fue un accidente. Tú eres diferente, respondió. ¿En qué soy diferente? ¿Qué ventajas tiene el matrimonio?, le pregunté. Mi padre titubeó y después dijo, al menos puedes tener un hijo tan adorable como tú. No sabes lo lindo que eras cuando eras pequeño. Ahora, te has vuelto terco y te gusta discutir. Le dije sin pensar, muchas personas prefieren tener hijos solas en lugar de casarse, papá. De repente, oímos un ruido. Miré hacia atrás y vi que un jarrón en la entrada del patio se había caído. Me levanté y fui hacia la entrada. Vi una figura delgada alejándose hacia un callejón. Mi padre me gritó, Luis, ¿quién es? No lo vi bien. Probablemente era alguien que pasaba, le respondí. Vale, ven aquí. No pienses demasiado. Esta noche te preparo una buena cena, dijo mi padre. Por la noche, después de ducharme, no podía dormir. Abrí el cajón de la mesa de noche y vi todas las cartas que le había enviado a Valentina de forma anónima en la universidad. Todas habían sido devueltas sin abrir. Quizás mi amor para ella era solo una molestia. A veces, tenía ganas de beber un poco y confesarle mis sentimientos, pero temía que si lo hacía, ni siquiera pudiéramos seguir siendo amigos. Al menos, así podía verla todos los días y ayudarla a hacer crecer la empresa. Esta sensación solo la entenderían aquellos que hayan sido enamorados de alguien en secreto. Estaba mirando el móvil cuando apareció un mensaje de Valentina. Luis, ¿estás dormido? Respondí inmediatamente, no. ¿Podrías comprarme algún antipirético? Tengo fiebre. Casi salté de la cama. Sin pensar demasiado, supuse que quizás la señora García no había contestado el teléfono y ella se me había acordado. Me apuré a coger el coche y fui a la farmacia. Compré antipiréticos y compresas frías y me dirigí a la casa de Valentina. Cuando llegué, Valentina estaba vestida con un camisón blanco y se acercó débilmente a abrir la puerta. Te ves muy mal. Te llevo al hospital, le dije. Valentina negó con la cabeza, no quiero ir. Luis, quiero que me prepares una sopa de arroz. Levanté la vista y me encontré con sus hermosos ojos. Debido a la enfermedad, parecía tan débil que me dio ganas de protegerla. ¿Valentina aún recordaba la sopa de arroz que yo le había preparado? En el último año de instituto, Valentina estaba muy delgada y no comía mucho. Yo preparaba sopa de arroz en casa y se la llevaba a la escuela. A veces, cuando le preguntaba algo, le daba un plato. Para evitar los rumores de los demás compañeros, también le daba sopa a los compañeros que estaban cerca. Mi padre se reía de mí y decía que debería abrir un restaurante de desayuno después de graduarme. Le dije sonriendo, de acuerdo. Toma primero el antipirético y yo ahora mismo la preparo. Le eché agua en un vaso y la vi tomar la pastilla. Luego, se durmió en el sofá. Le cubrí con una manta y me fui a la cocina a preparar la sopa. Después de cocinarla, saqué un plato y estaba a punto de llevarlo al sofá cuando vi que Javier le estaba enviando mensajes a Valentina. Valentina, no te enfades más conmigo. Lo siento, déjame cuidarte. No puedes estar sola cuando estás enferma. Te prometo que no dejaré que los medios hable de nosotros de nuevo. Valentina, sabes que te amo desde hace mucho tiempo. ¿Qué tiene él de especial? ¿Por qué no puedes olvidarte de él? Me aparté rápidamente la vista. No era que quisiera leer sus mensajes, sino que los mensajes de Javier llegaban muy rápido.
pero me pregunté quién era él. ¿Valentina estaba enamorada de alguien? Volví a mirar y vi que Valentina se había sentado. Miró los mensajes con indiferencia y luego tomó el plato de sopa y comenzó a comer. Luis, desde hoy, me había decidido a no buscarte más, dijo. Sus palabras me hicieron sentir un nudo en el estómago. Pero esta noche, cuando llegué a casa, me sentí mal y tenía hambre. Aunque la señora del servicio me había preparado la cena, no podía comer. Solo quería la sopa que me preparaste alguna vez, continuó. Le llamé en voz baja, Valentina. Ya no la llamaba señorita Sánchez, sino simplemente Valentina. Luis, eres muy inteligente, ¿por qué no entiendes? Incluso sospecho que lo haces a propósito, dijo. Valentina, no entiendo lo que quieres decir, le dije. Valentina levantó la cabeza y se bebió la sopa de un trago. Su cabello caía sobre su pecho. Luego, me miró a los ojos y dijo. Luis, esta es la primera y última vez. Estoy cansada de amar a escondidas. Me quedé boquiabierto, sorprendido. ¿Qué dices?, pregunté. Valentina me miró a los ojos y dijo palabra por palabra, Luis, te quiero, desde hace mucho tiempo. ¿La persona que Valentina amaba era yo? Pero siempre pareces rechazarme. Conseguí que el profesor te cambiara de asiento para que te sentaras junto a mí, pero después de un semestre, te cambiaste de asiento con otro compañero. Y esta sopa, pensé que era para mí, pero resulta que se la diste a todos. Lo peor de todo es que esa noche, aunque estabas borracho, no quisiste acercarte a mí. Después de 2 semanas sin verte, me llamas para preguntar si algo pasó entre nosotros y si estoy embarazada, ¿verdad?, dijo Valentina, con sus largas pestañas parpadeando. Limpiaba las lágrimas y luego respiró hondo. Quiero decirte esto desde hace tiempo, pero tú dijiste en el instituto que no querías casarte. Y esta tarde, le dijiste a tu padre que no necesitas casarte para tener un hijo. Escuché sus palabras y mi mente se volvió un desastre. Solo vi sus labios rosados moverse y, sin pensar, le di un beso. Valentina se quedó con los ojos abiertos, sorprendida. Luis, dijo, entre besos. Después de un rato, me aparté, jadeando. Ella estaba sentada en el sofá, con la cara sonrojada y cubriendo la cara con la manta. Valentina, en aquel entonces, solo quería hablar contigo, así que te pregunté sobre los problemas de matemáticas. Y la sopa era para ti. Le di sopa a los demás compañeros y cambié de asiento para evitar los rumores y que te afectaran. Después del examen de admisión a la universidad, elegí una universidad cerca de la tuya a propósito. En la universidad, te envié decenas de cartas, pero todas fueron devueltas. Después de graduarme, hice que mis amigos dijeran que estaba desempleado para tener la oportunidad de presentarme a trabajar en tu empresa. Valentina, te quiero, desde hace muchos años. Pero era cobarde y temía que si te lo decía, ni siquiera pudiéramos ser amigos. Por eso, no lo dije, le dije. Valentina me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, me tomó la mano con emoción. Yo le apreté la mano y le dije, Valentina, no es que no quiera casarme, pero si no es contigo, no me casaré. Tan pronto como terminé de hablar, se escuchó un grito de alegría y fuego artificial estalló a mi alrededor. El señor Martínez salió con su novia. Me sorprendí, Sr. Martínez, ¿tú también estás aquí? El señor Martínez suspiró, si no te hubieras declarado, yo me habría dormido apoyado en la puerta. Su novia también sonrió, os dos sois geniales. Es un amor a 2 bandas. Valentina me pellizcó la cara, por supuesto, yo lo he organizado todo, Luis. Quería ver si, después de decir todo esto, admitirías que me quieres. El señor Martínez dijo emocionado, ya os lo dije. Tengo buen ojo. Esta idea fue mía. Debéis darme un gran regalo de boda. Yo sonreí, por supuesto. A todos los que estén presentes en la boda les daremos un gran regalo. Valentina se acercó a mí y dijo, Luis, ¿te faltará dinero? Yo he preparado una dote. Puedes usarla primero. No, no puedo usar tu dinero. He trabajado mucho y tengo ahorros, le dije. Valentina sacudió la cabeza, no puede ser. Es una tradición de nuestra familia. Cuando una chica se casa, debe llevar una dote. Si te molesta, llevaré menos. ¿Qué te parece 5 millones de euros?, sugirió. Me dio un respingo y tuve que toser. El señor Martínez estaba asombrado. Después de mirarlos, me dio un vaso de agua y preguntó con cautela. Luis, ¿son 5 millones de euros poco?
Yo moví la cabeza con ternura y la abracé en mis brazos. ¿Qué hacer con una esposa tan adinerada? Estoy esperando una respuesta, es urgente. Extra. Me llamo Valentina. Mi madre siempre dice que mi mundo es demasiado puro y que no debo relacionarme con compañeros de estudios problemáticos. Desde el jardín de infancia hasta el instituto, cada uno de mis movimientos estaba bajo la vigilancia de mi madre. Parece que ella ya ha planeado toda mi vida, la escuela que debo asistir, las personas que debo conocer y el hombre con quien compartiré el futuro. Esto me molesta mucho. Pero lo que me hizo decidir resistirme fue un chico llamado Luis. Luis era alto y delgado, y le encantaba hacer deporte. Sus calificaciones eran bastante buenas. Pero después de que sus padres se divorciaran en el primer año de instituto, sus notas se desplomaron. Durante las vacaciones antes del segundo año de instituto, oí que él estaba hablando con sus amigos mientras jugaba al baloncesto y decía que no quería casarse. ¿No querer casarse? Empecé a encontrar eso extraño. Pero cuando mi madre y mi padre me presentaron a un candidato para un matrimonio de conveniencia, por primera vez les dije que no y rechacé enérgicamente el plan de mi madre de enviarme al extranjero. Después de eso, no sé por qué, lo veía todos los días en la entrada de la escuela. Siempre se levantaba temprano y esperaba pacientemente a que se abriera la puerta. La silueta solitaria del joven era muy conmovedora. Después del inicio del curso, el profesor quería que ayudara a los compañeros de clase cuyas calificaciones habían bajado. Yo propuse a Luis. El profesor también dijo que era una lástima lo que le había pasado a Luis por el divorcio de sus padres y me pidió que le ayudara en el estudio. Entonces supe que era por eso que no quería estar en casa. Después de que Luis se sentara junto a mí, en un examen solo sacó un poco más de 60 puntos. Fue la primera vez que me preguntó algo. Yo escribí la solución muy detalladamente y traté de hablar lo menos posible. En realidad, estaba muy nerviosa, temiendo que Luis notara mis sentimientos. Afortunadamente, él solo se concentró en la solución y en hacer los cálculos. La luz del atardecer se proyectaba sobre Luis, y su perfil serio y concentrado era muy atractivo. Me quedé boquiabierta. Hasta que el señor Martínez, que estaba sentado cerca de la ventana, hizo un ruido de asombro, me desperté de mi ensimismamiento. Pero Luis solo se sentó junto a mí un semestre y luego se cambió de asiento. Pensé que era porque le preocupaban los rumores, así que perdí contacto con él, pero lo seguí observando en secreto. Después del examen de admisión a la universidad, Luis sacó mejores notas de las que el profesor esperaba. Yo estaba muy contenta. Su universidad estaba cerca de la mía, así que podía enterarme de cómo estaba. En la universidad, tuve muchas confesiones de amor, flores, chocolates y cartas. Pero no acepté nada y las devolví todas. Si no fuera por Luis, nada de eso me importaba. Antes de graduarme, supe que Luis quería trabajar en una empresa de juegos. Después de pensar un poco, decidí no regresar a la empresa familiar y en su lugar, abrir mi propia empresa para adquirir experiencia. Quizás algún día, podríamos encontrarnos en el mundo laboral y tener temas en común. Pero no esperaba que, debido a un fracaso en la entrevista, llegara a mi empresa. Me alegré muchísimo. Qué mala vista tenían los entrevistadores de esa empresa. Yo conocía muy bien las habilidades de Luis. Tanto en el trabajo como en lo personal, estaba encantada. He trabajado duro para hacer crecer la empresa, y Luis ha sido de gran ayuda. Cuando supe que alguien le había invitado a una cita, le pedí a la señora García que le pidiera a Luis que hiciera algunos recados para mí después del trabajo. Mi madre se enteró de Luis. Pensé que se opondría enérgicamente, pero cuando supo que yo lo había estado observando durante mucho tiempo y que había abierto una empresa por él, solo suspiró y dijo: Valentina, has elegido un camino diferente al mío, pero eres más valiente que yo. Sé que mi padre y mi madre se casaron por conveniencia. Pero fue ese día cuando supe que mi madre tenía un novio de la infancia. Debido al matrimonio de conveniencia, ella abandonó a su novio y aceptó dirigir la empresa familiar. Ella comenzó a estar muy interesada en Luis. Entonces, le dije a Luis que le llevara algunos regalos a mi madre. Mi madre se alegró mucho y me elogió por mi buen gusto. Dijo que Luis era amable, firme y educado, y que no se mostraba intimidado por nuestra familia adinerada, a diferencia de otros hombres que solían decir bromas incómodas. No pude evitar reírme. Luis realmente no le importa el dinero. De lo contrario, ya habría sido seducido por alguien. El video promocional de nuestra empresa fue hecho para Luis.
Antes, la presidenta de una empresa de colaboración era una mujer muy adinerada. Ella le envió un mensaje a Luis para invitarlo a una cita. Esta mujer era muy experimentada en el amor y era muy generosa. Yo estaba preocupada de que Luis se sintiera atraído por ella. Afortunadamente, no me defraudó. Después de todo, aunque él no quiera casarse, no significa que no pueda enamorarse. He estado esperando pacientemente, temiendo que si revelaba mis sentimientos, perderíamos la amistad. Estaba esperando el momento adecuado. Finalmente, tuve la oportunidad cuando estaba borracho, pero en el momento crucial, él se detuvo y dijo, Valentina, no puedo hacer esto contigo, yo. No terminó de decir la frase y se quedó dormido. Yo estaba furiosa y frustrada. Me levanté y fui a la empresa. El viaje de negocios era para calmarme. Pero cuando regresé, Luis me llamó para preguntar si algo había pasado entre nosotros y si podía estar embarazada. Me volvía loca. Vi que me seguía en su coche y estaba feliz, pero luego vi que se dio la vuelta y se fue. No pude evitar seguirlo. Y luego escuché que decía que no necesitaba casarse para tener un hijo. Entonces, salí corriendo. Después de tantos años, ese joven que se negaba a casarse parecía no haber cambiado en absoluto. Salí desconsolada del callejón y me encontré con el señor Martínez de instituto. Él me saludó con entusiasmo. Valentina, ¿vienes de la casa de Luis? Me quedé sorprendida y respondí, sí. Él sonrió y dijo, ya te lo dije. Tú te enamoras de Luis y Luis te ama a ti. Al final, acabaréis juntos. No podía creer lo que oía. ¿Qué dices? ¿Dices que Luis me ama? Por supuesto. Yo nunca me equivoco. Pero los dos sois muy pacientes. Han pasado tantos años y ahora por fin avanzáis, dijo el señor Martínez. Lo miré y decidí romper el hielo. Señor Martínez, ayúdame con algo, le dije. Así que seguí sus consejos y le dije mis sentimientos a Luis. Afortunadamente, Luis también me ama. Resulta que yo también estaba siendo amada en secreto por la persona a la que yo amaba. Él, al igual que yo, ha estado dando pasos silenciosos y protegiendo este amor no dicho. Creo que ser amada por Luis será lo más feliz de mi vida. Después, le dije a Luis que quería ser una enamorada desquiciada por él toda la vida. Luis me abrazó con seriedad y me dijo, Valentina, eres tú misma, nadie puede etiquetarte.